Hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante dentro de la interculturalidad. Vamos a hablar acerca de la frontera, pero no lo vamos a hablar como usualmente se habla, ¿no? Como un concepto de frontera, como una raya, un límite de un espacio demográfico o de un determinado lugar, sino vamos a hablar de la frontera de una manera simbólica. Podemos decir que la frontera, de manera simbólica, es como la representación de los límites de nuestro pensamiento, de nuestra interacción con las demás o diferentes culturas o diferentes etnias. Una persona que solo piensa en su cultura se cierra la idea de que las demás culturas o de que existan otras diferentes culturas, que hayan diferentes tradiciones, que existan diferentes maneras de pensar o de actuar. Pero una persona que está abierta o que ve su frontera o que la percibe de una manera mental, nos dice que es como una persona más abierta, acepta las diferentes tradiciones, los diferentes cambios, y es como que una persona que toma la frontera de una manera mental, de una manera simbólica, hace todo más sencillo. Y me refiero a que los conflictos los puede resolver de una manera muy fácil, no se cierra o no causa más problemas. También Jorge González, que es un estudioso sobre las comunicaciones, nos dice que la frontera, una vez traspasada la frontera de manera simbólica, se reordenan totalmente todos los aspectos de la vida. Los pensamientos, el espacio, las ideas, los comportamientos. Y nos deja una frase que la voy a citar, que nos dice que también se reordenan los mismísimos sueños de todos tan queridos, y también se reordenan los fantasmas de todos tan temidos. Esto nos podría indicar, o yo lo interpreto de la siguiente manera, ¿no? Que una persona que no se abre mentalmente en el término de la frontera o en el término de las razas y de todo esto, es como que muy retrógrada, no acepta una diferente cultura a la que él tiene. Pero una persona que sí piensa de una manera más progresiva, más como que abierta, es más asertiva, no crea muchos conflictos, en lugar de esto lo soluciona. También la frontera es un ente o como que un concepto muy importante, debido a que a pesar de que pase mucho tiempo, la frontera siempre se va a estar situada ahí, o sea, siempre va a estar ahí, presente en nuestras mentes, presente en todas las generaciones. Y nos preguntamos por qué este concepto no se queda en el pasado, mejor dicho. Es básicamente porque la frontera tiene una capacidad única de pasar del caos al orden y viceversa, como que de autoordenarse. Esta capacidad hace que la frontera sea como que este concepto o todo esto no pueda quedar en el pasado. Siempre va desarrollándose más, va adquiriendo nuevos conceptos o nuevas ideas o nuevas formas a lo largo de todo el tiempo. Por todo lo antes mencionado o por todo lo antes dicho, podemos decir nosotros que la frontera o un concepto de frontera, un concepto asertivo, sería que es la delimitación tal vez espacial o tal vez de territorio, pero también de la manera de pensar, de la manera de percibir, de la manera de ver las cosas. Pero también podemos decir en pocas palabras que la frontera son como las personas, sí, las personas que piensan de una manera más abierta, de una manera más comprensiva, que en lugar de cerrarse o de centrarse solo en ellos mismos, piensan en todos y ayudan a las demás personas, hablando de culturas, como que no solamente fomentan su cultura, sino también fomentan la cultura de las demás personas. Ahora vamos a hablar sobre la propuesta de fronteras internas. ¿Qué nos dice? Que debemos dejar de ver a las fronteras como un límite meramente geográfico. Esto implica construir nuevos marcos interpretativos que permitan delinear nuevas formas de entender el fenómeno de lo fronterizo. El trabajo sobre los denominados clivajes nos da a entender una forma sobre las categorías estructurales. Son un factor estructurante más no determinante en las identidades. El concepto de clivajes los tomamos de los trabajos de Briones y Sifredi, que consideran a la raza, la etnia, la religión, el sexo, la edad como factores determinantes. Hablar de frontera interna implica considerar
que en la interacción social se puede producir un alto, es decir, una especie de detención de la comunicación, que se ve impedida o al menos obstaculizada por las diferencias explícitas entre los interactuantes. Pero no necesariamente lo tenemos que ver como un obstáculo, sino más bien poner en acento las dobles dimensiones de las fronteras culturales. Por un lado, su carácter facilitador del encuentro intercultural, y por el otro, su carácter inevitablemente ligado a la obstaculización de dichas interacciones. En síntesis, las identidades fronterizas hacen referencia a identidades que son capaces de gestarse en situaciones de mezcla intercultural, es decir, donde se comparezcan y se interpenetren aún desniveladamente dos sujetos de diferentes capitales. Así podemos entender que lo fronterizo en sus dos acepciones de límite y permisibilidad, de zona porosa, maleable y definida. Fronteras, conflictos y negociaciones en situaciones interculturales. Para poder hablar de conflictos o negociaciones en situaciones interculturales, primero debemos de hablar de capital, pero en situaciones interculturales. Capital vendría a ser aquellos conocimientos o saberes tanto adquiridos como heredados. Aquellos conocimientos adquiridos son todos aquellos conocimientos que nosotros lo hemos aprendido por medio de la experiencia en el transcurso de nuestra vida. Y aquellos conocimientos heredados son aquellos conocimientos que nosotros lo obtenemos por medio de nuestros padres, ya que nos han transmitido genéticamente. Estos conocimientos engloban todos aquellos conocimientos tecnológicos, económicos, culturales, políticos, que engloban una cultura, que hacen al individuo partícipe de una cultura. Conflicto en situaciones interculturales. Un conflicto empieza cuando una de las partes percibe un efecto negativo que obstaculiza o impide los intereses de la otra parte. También un conflicto es aquella diferencia de valores, de aptitudes, de propósitos, en fin, es aquella diferencia de capitales o conocimientos. Según Robbins, este autor nos dice que existen tres corrientes de conflicto. La primera es la tradicional, la segunda es la de relaciones humanas y la tercera es la interaccionista. Bien, la corriente tradicional nos dice que en el momento en el cual dos individuos o dos diferentes grupos sociales interactúan entre sí, no debe de existir conflicto, ya que solo retrasa el proceso de comunicación. Pero esto solo es la corriente tradicional. La siguiente corriente, que es la de relaciones humanas, nos dice que el conflicto no es una fuerza negativa, sino que al contrario, es una fuerza positiva, que es algo natural e inevitable en todos los seres humanos. La tercera y la última, la interaccionista, que es la corriente más reciente y la que actualmente está en la sociedad, nos dice que no solo es una fuerza positiva, sino que es de vital importancia en todos los seres humanos como pertenecientes a diferentes grupos sociales, ya que ayuda tanto al individuo como a los diferentes grupos a poder reorganizar sus ideas, a poder compartir nuevos conocimientos y en caso de equivocación aceptar sus errores. Un ejemplo de conflicto sería en una organización, pongo de ejemplo una empresa. Si en dicha empresa no existe un intercambio de valores, un intercambio de objetivos o propósitos, o ya sea también un intercambio de conocimientos o capitales, entonces esta empresa no está funcionando de una buena manera, ya que el conflicto, como reitero, es de vital importancia en la sociedad y puede que esta empresa, esta organización, con el pasar de los años, se pierde totalmente del mercado. Luego de ahí están las negociaciones. Las negociaciones vienen a ser aquel proceso que consiste cuando ambas partes llegan a un acuerdo mutuo que satisfaga obviamente a ambas partes. Y en caso de que no se llega a un acuerdo, se da el paso a terceras personas, como por ejemplo conciliadores, mediadores o también un árbitro, que estas personas deben de conocer tanto la cultura, tanto todo el conocimiento de las diferentes culturas y tener una paz interior para poder llegar a un acuerdo, a una negociación.
Y para finalizar, frontera es ese espacio poroso en el cual dos personas o dos grupos sociales, tanto individualista o colectivista o diferentes grupos sociales interactúan. Como vemos, frontera es un concepto mucho más complejo que la simple definición de delimitación geográfica. La ansiedad y la incertidumbre. Woody Kunz nos dice que la ansiedad se presenta cuando el forastero, como él lo cataloga, va a una diferente región o ciudad, y es donde él presenta una incomodidad por no saber exactamente cuáles son sus costumbres o sus tradiciones, y es cuando entonces se presenta la ansiedad de quererlo saber, pero esta no se da. La incertidumbre se da cuando el forastero siente necesidad de comunicarse, pero no es entendido por los demás, ya que su cultura es muy diferente al resto. Así que él trata, a pesar de que lo trate, no lo logra, y esto se hace evidente cuando sus costumbres y tradiciones son diferentes. En conclusión, este tema de la ansiedad y la incertidumbre tiene dos puntos, uno a favor y otro en contra. El punto a favor es que llama al forastero a que investigue más acerca de un determinado lugar y hace una comunicación más interesante. Y el punto en contra es que el forastero en muchas ocasiones no llega a cumplir con su objetivo, que es tener información acerca de un determinado lugar o cultura, y se va insatisfecho y no tiene una buena comunicación. Muchas veces al salir de nuestros hogares observamos extranjeros que vienen de diferentes partes del mundo, tanto Estados Unidos, Alemania, Japón y otros países. Algunos vienen por visita, otros vienen por negocios, y muchas veces también vienen para quedarse aquí. Entonces surgen algunas preguntas. ¿Cómo hacen estos extranjeros para poder adecuarse a una nueva cultura? ¿Qué procedimientos realizan estos extranjeros para poder ambientarse a este nuevo entorno? La teoría de la adaptación transcultural surge de muchas reflexiones, al igual que la que acabamos de hacer hace unos momentos. También es derivada de muchos estudios hechos por migrantes. Bueno, en sí, el estudio más importante realizado hasta ahora es el de la investigadora Yeon-Jung Kim, de la Universidad de Oklahoma. Para Kim, en resumidas cuentas, la teoría en sí se basa en los procesos que sufren los migrantes en su nueva adaptación o en su nuevo recibimiento a esta cultura o a una nueva sociedad, el cual implica muchos cambios, tanto interpersonales como interpersonales. Para sustentar su teoría, Kim se basa en 4 fundamentos principales. El primer fundamento se basa en el desarrollo del forastero, en su adaptación al nuevo ambiente o a la nueva cultura. Esto indica la obtención de nuevos conocimientos con respecto a la nueva cultura en que se va a desarrollar. El segundo fundamento se basa en los cambios conscientes o inconscientes del forastero en su desarrollo como persona. Esto quiere decir actuar de acuerdo a los conocimientos que ha adquirido. El tercer fundamento se basa en la concepción de interacción social. Esto quiere decir a todo lo que tiene que ver con relaciones sociales, culturales, o en sí relaciones interpersonales. El cuarto fundamento indica que la adaptación transcultural es un fenómeno que afecta tanto lo intrapersonal como lo interpersonal. Después de entender los fundamentos, es necesario saber los procesos que sufre el forastero. El proceso de asimilación, que indica que el forastero acepta los nuevos elementos culturales o ambientales que están en su entorno. El segundo proceso es el proceso de aculturación. Este proceso indica que los nuevos elementos son adquiridos o incorporados en el forastero. El tercer proceso es el proceso de imitación y ajustamiento, que indica que estos elementos cambian la forma de pensar del forastero. Y como cuarto y último proceso está el proceso de interacción, que tenga que ver con las interacciones sociales o aplicar esos nuevos conocimientos a su nueva vida con la sociedad
o con los demás integrantes nativos de esta cultura. Para concluir, consideramos que la teoría de la adaptación transcultural es muy importante para poder entender la vida y el desarrollo de la nueva adaptación que sufre el forastero en una nueva cultura. Entonces, también consideramos que esa teoría es propicia a entenderla para poder entender mucho mejor la comunicación intercultural. La finalidad de esta teoría es la mutua aceptación entre dos culturas que están en constante interacción. Para esto, Kazmir plantea 3 modelos de la construcción de la tercera cultura. Hoy vamos a hablar sobre la teoría de la construcción de la tercera cultura. Este término acuñado por Kazmir plantea la necesidad de que de forma cooperativa se creen terceras culturas a partir de una comunicación intercultural más afectiva. La finalidad de esta teoría es la mutua aceptación entre dos culturas que están en constante interacción. Para esto, Kazmir plantea 3 modelos de la construcción de la tercera cultura. El primer modelo se centra en la persona y la construcción individual, mientras que en el segundo modelo se encarga de que 2 o más culturas tengan un contacto inicial. Para finalizar, en el tercer modelo es la relación entre la primera y el segundo modelo, ya que las personas ya han tenido un contacto inicial y de por sí ha habido una necesidad de comunicarse y establecer una relación y compartir experiencias. La metodología de Alejandro Erickson se basa fundamentalmente en 3 principios que él nos brinda día a día en la Universidad de Harvard y por supuesto la Universidad de Venezuela. El día de hoy vamos a dar algunos pasos para que haya sido una comunicación efectiva y radical en el entorno de la comunicación social. El concepto metodológico de Alejandro Erickson se basa fundamentalmente en una comunicación efectiva y asertiva. En todos los aspectos, Erickson nos da a conocer, y sobre todo en la Escuela de Buenos Aires, Argentina, que para que haya una buena comunicación asertiva y afirmativa debe haber claridad en el mensaje. Y para ocasionar eso debemos tener en cuenta 3 pautas: claridad, asertividad y sobre todo conocer la cultura en la que nos vamos a desenvolver. Sin duda alguna, el concepto metodológico de Alejandro Erickson se basa en 3 principios fundamentales, que es la claridad, ser objetivo y 100% positivo. Alejandro Erickson también nos muestra miles de estrategias para entablar una conversación mutua y positiva entre los medios locales y la sociedad en general. Erickson también utilizó sus estudios y realizó estudios académicos en la Universidad de Buenos Aires, Argentina, dando principio a la comunicación afirmativa y asertiva entre los medios de comunicación y la sociedad en general. Sin duda alguna, la comunicación intercultural se basó en 3 principios que Erickson nos muestra a continuación. La comunicación intercultural, según Alejandro Erickson, es la comunicación afectiva y asertiva para todos en sociedad. La metodología que utilizaba Erickson, según los estudios de Buenos Aires de la Universidad de Argentina, es que para que haya una comunicación asertiva y continua debe ser clara y sobre todo debe conocerse los ámbitos. Finalmente, para que haya una comunicación asertiva y afirmativa debe prevalecer la claridad en el mensaje que se va a dar a conocer. Según Rodolfo Bentancur, a la filosofía intercultural le corresponde una nueva manera de hacer filosofía y tratar de revelar las incompatibilidades existentes que existen en una comunidad, superar las relaciones hermenéuticas, tanto éticas como religiosas, para poder comprender e interpretar al otro. Algunas de las características fueron mencionadas en los 5 principales congresos internacionales sobre este tema. Las principales fueron la globalización, la influencia de la globalización con las culturas, la asimetría que existe en las culturas con respecto a y cómo la globalización puede afectar a estas culturas, erradicándolas o transformándolas de un plano a otro. Otro proceso es la asimetría entre las culturas. Una puede ser mayor, puede ser la predominante y la otra puede ser inferior. La importancia aquí es que se debe llegar a una igualdad entre estas culturas, no una predominancia ni una sublevación. En la actualidad se espera de esta filosofía que esté caracterizada por una gran autenticidad, su falta de hegemonía con la hegemonía europea afuera del monopolio comercial, que esté ligada a una relación más cercana con otras culturas.
También se debe ser creativa y debe ser compatible con otras culturas para que éstas no se pierdan relación y conexión con otras. Para formar respecto a la globalización, sería ingenuo no asumir que la interacción entre culturas llevaría a un mayor enriquecimiento de estas, entre la conexión de estas y mayor credibilidad a los seres humanos. También sería, entre los choques de culturas, no debe predominar la irregularidad entre estas, la predominancia y llevar a cabo una mejor relación y diálogo entre estas. Ahora hablaremos sobre la filosofía intercultural y la religión. No podemos abordar este tema sin antes mencionar a Raymond Panikkar, que fue un gran pensador. Él realizaba sus actividades como sacerdote y filósofo, específicamente sobre la concepción de Dios con el todo, que él lo denominaba la realidad. Ahora, este pensador nos indica que Dios se encuentra en todo, pero no se queda en este todo, no se agota en este todo, sino que Él lo trasciende. Marca una relación indisoluble entre Dios, el mundo y el hombre. Su antropología tripartita, como él mismo lo llama, marca a Dios en el centro, en la realidad. En esta imagen que podemos observar aquí, Panikkar vincula las tres dimensiones de la realidad con las tres personas de la Trinidad cristiana, donde el Padre no puede estar sin el Hijo, y viceversa, y donde ambos no pueden estar sin el Espíritu Santo, que vendría a ser el amor, lo material. Y más que eso vendría a ser los lazos para que se llame Padre e Hijo. Ahora, la sociedad tiene varios conceptos de lo que es la religión. Uno de ellos vendría a ser el cuerpo y el alma. Y nos dicen, mis ideas no pueden ir por un lado y mi cuerpo por el otro. Esto sería no ser un hombre religioso. Otro sería la semejanza, o con semejanza con las personas. Y nos da un ejemplo que vendría a ser, yo tengo una secta religiosa, o bueno, tengo mi religión, y solo hay unos 15, 20 participantes en todo el mundo, esto ya no sería una religión. En sí, entonces, ¿qué es religión? Religión, o ser mejor dicho religioso, es tener armonía con nosotros mismos, con todo el mundo, con todas las personas.